No soy Jonathan, el pastor Jonathan. Como veis en el boletín, ¿no? Veis que está el pastor Jonathan y no, yo no soy el pastor Jonathan. Lo digo por si alguien no se ha dado cuenta del detalle, ¿no? Está indispuesto, el pobrecillo está indispuesto con el virus ese maléfico que está recorriendo todas las familias de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es, estamos dando culto a Dios y aunque hay algunas bajas por enfermedad, pero damos culto a Dios de igual manera. Vamos a leer, abrir conmigo las Escrituras, por favor, en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, nos vamos al final, los últimos versículos, del 25 al 27, los tres últimos versículos de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Dice así la palabra: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. En ese para siempre estamos nosotros. ¿Verdad que continuamos con este texto y con esta palabra? Mañana 30 de octubre, sabéis que se celebran el 500 aniversario del Día de la Reforma, ¿verdad? 31, mejor dicho, que es pasado mañana. Por eso los pastores Jonathan, Miriam y la pastora Juana Mari, mi esposa, marchan para Essen, mejor dicho, a tener unas conferencias en base a este quinto centenario del Día de Lutero, de la Reforma de Lutero. Curioso, ¿no?, que en la Reforma hay un hombre que prevalece por encima de todos. Y uno puede pensar que un hombre solo puede hacer tantas cosas. Difícil de pensar, ¿verdad? Que un hombre solo puede hacer algo tan tremendo que después de 500 años aún todavía estamos recordándolo. Anoche estuve viendo el programa que por el mediodía, por la mañana, creo, el sábado por la mañana, se hizo un culto en la iglesia de General Laci, un culto en memoria de ese quinto centenario, esos 500 años. No pude verlo por la mañana porque habíamos quedado aquí con los remanentes, lo vi por la noche y estuvimos viendo cómo, y yo recordaba esto, cómo por un hombre pues se puede congregar tanto. Y yo veía la Biblia y pensaba que cómo a lo largo de la Biblia, vemos que a lo largo de la Biblia no fue un gran número de personas las que salvaron su generación. No fue un grupo numerosísimo de individuos los que pudieron salvar un campo, un país, una región, una ciudad. Lo que sí que vemos es que solo se necesita a una persona para que Dios logre hacer su reforma. Solamente es necesario con que una persona le crea a Dios. No es necesario una gran multitud de personas. Con que una persona le crea a Dios puede ser suficiente. A veces nuestro pensamiento es que creemos que necesitamos a muchas personas. Por eso a veces nos quejamos y nos miramos a nosotros mismos diciendo somos tan poquitos y somos tan poquitas cosas. A veces pensamos que necesitamos a grandes individuos, necesitamos a grandes predicadores o grandes ungidos de Dios. A veces podemos llegar a pensar necesitamos mucha economía, mucho dinero para poder hacer la evangelización del mundo. A veces estos pensamientos nublan nuestra mente y llenan nuestro pensamiento con todas estas palabras. Pero lo que yo veo a través de las Escrituras, llamadme necio, llamadme ingenuo, como queráis, pero lo que yo veo a través de las Escrituras es que Dios los convirtió a unos simples pescadores de Galilea, a unos simples individuos no doctos en la palabra, los pudo levantar con un evangelio puro, con un evangelio completo, pero con un evangelio poderoso, de tal manera que nadie les pudiera parar, que nadie les pudiera frenar. Y unos simples hombres, un puñado de hombres en un lugar llamado el aposento alto de la casa de Marcos, en ese aposento alto donde 120 hombres y mujeres, me gusta remarcar siempre esto, hombres y mujeres, un puñado de hombres y mujeres, ingenuos quizás como yo, locos quizás también,
pero decidieron y determinaron creer en su corazón la palabra que Dios les había dado en ese momento. Y yo recordaba el mensaje de la semana pasada. No os he dicho, ¿por qué os asombráis? ¿Por qué os rasgáis las vestiduras? ¿Por qué pensáis eso? No os he dicho ya que si creéis, veríais la gloria de Dios. ¿No os lo había dicho ya? ¿Por qué os sorprende que se levante un Pablo? ¿Por qué nos sorprende que se levante un Lutero? ¿Por qué se sorprende que hoy en día se levante una iglesia pequeñita en Parla y que pueda hacer o llevar a cabo la obra de la Reforma en España? ¿Por qué os extrañáis? Yo veo que a lo largo de la Biblia, a través de una sola persona, pero una persona anclada, enraizada en el Evangelio, el mundo pudo ser transformado y cambiado. Por un hombre la iglesia fue salvada. Hoy estamos en una época que estamos levantando también a los obreros para que puedan llegar a entender esta palabra, que necesitamos salvar a la iglesia. Porque veo que es lo mismo a lo largo de la historia de la iglesia, no solamente lo veo en la Biblia, sino a lo largo de la historia Dios levanta a estos hombres. No solamente Lutero, más adelante también levantó a Calvino. Él pudo establecer todo un ordenamiento religioso, pudo ordenar este evangelio de la Reforma para expandirlo por todo el mundo, donde hombres como Moody, Wesley, John Knox, hombres que pudieron tomar esta reforma y continuarla en el siglo XVIII, siglo XIX. Todo lo que Dios necesita es una persona, una sola persona. Dios, digo muchas veces, no unge organizaciones. Hay muy buenas organizaciones. Dios no unge grandes ministerios apostólicos en cadena. Dios bendice hombres y mujeres. No organizaciones, no redes, no movimientos. Hombres y mujeres que le crean a Dios. Cuando estos hombres, estos individuos con evangelio, con ese evangelio poderoso se reúnen, es cuando hablamos de la verdadera unidad. Mientras tanto son otras cosas. Llamémosle club, llamémosle sociedades, llamémosles ONGs, llamémosle como quieras, pero la verdadera unidad está en estos hombres llenos de este evangelio enraizado correctamente. Hombres que tenían un tema principal en su vida y lo único que les preocupaba era una cosa: el reino de los cielos. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Por lo cual tenemos que orar. Jesús nos dio una palabra para que orásemos. Hablamos muchas veces de títulos de oración. Jesús dejó títulos de oración también. Jesús, ¿qué les dijo? ¿Qué les enseñó a orar? ¿Qué les enseñó a pedir a los discípulos en esa oración modelo que tantas veces recitamos a veces como una rezo más que como una oración? Pero Jesús nos enseñó una cosa, nos enseñó a pedir algo, nos enseñó a pedir y a orar: venga a nosotros tu reino. Amén. Es el título de oración que Jesús nos dio. El reino de Dios era tan importante para él que enseñó sobre este tema durante 40 días en ese grupo, a ese grupo de 120, en ese monte del Olivar. Durante 40 días Jesús tiene que llevárselos afuera, los saca del lugar donde estaban en Jerusalén y le dice: no, venid conmigo a un lugar porque os tengo que enseñar algo tan importante, que esto que os voy a enseñar es lo principal que tenéis que llevar. No tengáis otro tema en vuestra vida, solamente preocuparos de una cosa: del reino de los cielos. Pablo lo entendió tan bien lo entendió Pablo, que vemos que por donde él iba hablaba sobre el reino de los cielos. En el capítulo 19 del libro de los Hechos dice que Pablo con valentía habló del reino de los cielos durante 3 meses en la escuela de Tirano. Entró en el templo y durante esos 3 meses empezó a hablar. ¿De qué cosa? Del único tema que sabía: del reino de los cielos. Era de lo que más le importaba. Donde quiera que vayas, incluso como una sola persona, aunque solamente sea un individuo, pero donde tú vayas, donde tú estés ubicado, sí o sí, el reino de los cielos se establece. Por eso sois tan importantes en vuestros trabajos, en vuestros estudios, en el lugar donde vivís. Porque no importa que sea una habitacioncita chiquitita, donde vi en esta semana los hermanos que estaban ahí. No importa, en ese lugar, puede ser una habitación pequeñita, pero en ese lugar se establece el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que en un espacio tan pequeño, tan reducido, pueda caber algo tan grande?
tan poderoso. Es el secreto de Dios, es el misterio del reino de los cielos, que está ahí, se establece, en que sea en un lugar tan pequeño como esta congregación, este local tan pequeñito, pero hay un reino de los cielos tan poderoso. Solamente significa saber que es el tema principal que mi vida tiene que tener. No importa otra cosa. Lo importante es, Señor, que tu reino se establezca. Y en ese reino no queda más remedio que, Señor, tu voluntad se cumpla. ¿Por qué? Porque tú eres el rey de este reino. Y solamente tu voluntad tiene cabida en este reino. No hay otra voluntad, no hay otra preposición, no hay otro concepto. Solamente que tu voluntad se cumpla. Si ese reino está en mí, esa voluntad se tiene que cumplir en mí porque tú eres el rey de este reino. Y este reino te pertenece a ti, que tú eres el rey. La iglesia empezó a morir. Y esto dio lugar a que el pueblo de Dios, o los descendientes de Israel, también comenzaran a morir. Cuando esto no se entiende, los acontecimientos ocurren. Y vemos que el diablo no se va a estar quieto cuando el pueblo de Dios se congrega y se reúne y quiere establecer su reino. Sabemos lo que va a ocurrir. Sabemos que van a venir oposiciones. Y empezamos a ver cómo Pedro, después de obrar un milagro en la puerta de la Hermosa, lo primero que hacen es llevárselo al Sanedrín. ¿Por qué hablas con ese nombre? ¿Por qué dices ese nombre? No tienes que predicar ese nombre ni mencionarlo. ¿Qué nombre es ese? El del rey, ese reino de los cielos. No puedes proclamar ese nombre. Y Pedro, gracias a esa situación, pudo lanzar la primera expresión gloriosa que reconocemos en Pedro. Es que no hay otro nombre dado a los hombres donde haya salvación, donde haya vida, porque Él es el rey de este reino y Él es el que abre las puertas. Y si yo no predico ese nombre, el reino de los cielos no se establece. ¿Entendió esa oposición? No pasa nada. El diablo no se quedó ahí fuera, no se quedó ahí, sí, está bien. Ahora voy a traer el problema, lo voy a traer por dentro de la iglesia. Y a veces el diablo trabaja dentro de la iglesia y ahí encontramos el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ahí vemos a dos hombres, Ananías y Zafira, que dice que la iglesia lo tenía todo en común. Esa iglesia primitiva, ese aposento alto lo tenían todo en común. Y dos hombres determinan engañar al Espíritu Santo, queriendo engañar a Pedro y queriendo engañar a la iglesia. Empiezan los problemas desde dentro. El problema fundamental es ahí. Los problemas surgen, se levantan. Siempre ocurre igual. Por eso, si no conocemos bien la iglesia, afrontará los mismos problemas que afrontaron en aquella época, pero sin respuesta. Vas a ser engañado. Pero estos hombres entendieron. Por eso hoy en día necesitamos, y estoy hablando con los obreros, les estoy transmitiendo la palabra también. ¿Qué palabra? La iglesia debe de ser salvada. Tiene que ser restaurada para que la región también sea salvada y cambiada. Necesitamos salvar la iglesia. Les estoy hablando, quizás soy un poquito duro, pero les estaba hablando de que tenemos que salvar la iglesia. ¿Quiénes? Los obreros. Así ocurrió. Cuando no entendemos esto, el campo se empieza a perder. Y vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, ¿recordáis cuando a veces hablo de los problemas, los 6 problemas espirituales? Y hablo de Génesis 3, 6 y 9, y luego hablo de Hechos 13, 16 y 19. Yo sé que alguno no sabe de lo que estoy hablando. Pero ¿por qué menciono Hechos 13? ¿Qué ocurrió en Hechos 13? Cuando Pedro llega, ¿qué se encuentran en ese campo que está predicando? Se encuentra a un hombre llamado Bar Jesús, el mago, llamado Elimas. ¿Con quién estaba este mago, este brujo? ¿Con quién estaba esta persona? Con el procónsul. ¿Qué significa? El diablo está conquistando el campo. El diablo está conquistando la política. El diablo está conquistando el poder. El problema está en el campo. Si nosotros no conquistamos el campo, si la iglesia no se salva y no salva el campo, el diablo está gobernando en el campo. Y encontramos como en Hechos 13, por eso mencionamos el problema de Hechos 13. ¿Por qué? Porque es la obra de Satanás en medio de la cultura que está brillando en ese lugar. Y eso es la responsabilidad de la iglesia. Hechos 16, toda la religión, pueden leer ese capítulo 16, estaba llena de chamanes,
de brujos, de adivinos. Hechos 19, del 8 al 20, todo lugar estaba siendo perdido por causa de la idolatría. Y ahí vemos a los que estaban haciendo las estatuitas de la diosa Diana, vendiéndola. Por eso se enfadaron con Pablo, se enfadan con Pablo. Cuando Pablo libera a esa niña que adivinaba y se levantan en su contra. Porque todo el campo estaba lleno de idolatría. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la iglesia no está en el campo. Cuando la iglesia no cumple su objetivo. ¿Qué es lo que tengo que ver? La mayor idolatría la encontramos en Japón, donde tienen más de 8 millones de dioses. Ahí tenemos la mayor idolatría. Un país que está muy civilizado, pero está siempre con problemas. Terremotos, conflictos. Sufriendo. La mayor tasa de personas con problemas mentales se encuentran ¿dónde? En Japón. ¿Dónde se encuentran más? En Estados Unidos. ¿Cómo es posible las naciones tan avanzadas, tan poderosas, económicamente hablando? Las personas que más problemas mentales tienen están ahí. Siguen sufriendo problemas espirituales por muy grandes que sean. Esas naciones tienen problemas de idolatría, la nueva era, la masonería, está llenando esos campos. ¿Por qué? Porque no los llena la iglesia. Y cuando la iglesia no los llena, ¿qué ocurre? Que el diablo se asoma y dice, uy, qué casa más limpia, qué bonita es, voy a llamar a 7 que me acompañen. No es solamente en las personas, es en las regiones, es en los campos, es en las ciudades, es en los países. El poder para vencer las fuerzas de la oscuridad, ¿a quién se las dio Dios? A la iglesia. Amén. A la iglesia. Dios dio el poder a la iglesia. ¿A quiénes? A ti y a mí. Tenemos el poder que Dios nos ha dado para frenar esta obra. Hoy en día estamos teniendo problemas en nuestra nación, en nuestro país. Cada domingo que vengo aquí y menciono algo, parece que ya llega el fin del problema entre la disputa entre España y Cataluña y todo este problema nacionalistas y independentistas. Parece que ya, esta semana parece que ya es definitivo. No, una vuelta de tuerca más. El problema sigue estando ahí. ¿Y las respuestas cuáles son? Palabras que no llevan a ningún sitio, no hay diálogo, no hay palabras, no hay nada. Simplemente un egocentrismo contra otro egocentrismo, es un problema espiritual. Lo vemos como lo veamos, si no nos damos cuenta, tenemos que restaurar nuestra nación y la respuesta la tenemos que dar la iglesia. No los políticos, el conflicto nacional de España no lo van a solucionar los políticos, va a ser la iglesia. El pueblo de Israel se convirtió en esclavo, ¿por qué? Porque la iglesia no estaba haciendo su trabajo, no estaban cumpliendo su función. El pueblo de Dios cayó en cautiverio, finalmente fueron colonizados por Roma. ¿Por qué? Porque no entendieron esta palabra, no comprendieron que eran la clave. Y simplemente se convirtieron en el clavo que cerró toda posibilidad para que la obra del Evangelio se llevara a cabo. Por eso tenemos que salvar la iglesia, restaurar la iglesia. Los obreros, los líderes importantes de la posición que se les ha dado tienen que levantarse, comprender esta palabra. Tenemos que ver como obreros también en qué iglesia nos hemos convertido. Esto es para que los líderes, los obreros que hoy estabais conmigo en la escuela de líderes, tomaros nota para que en esta semana estéis orando. ¿En qué iglesia nos hemos convertido? ¿Qué iglesia nos hemos convertido? ¿Y cuál es la iglesia que realmente conecta con Dios? ¿Tomáis nota? Para que podáis orar. La semana que viene me lo recordáis. Porque cómo o con qué tú te conectes va a determinar tu vida. Por eso es tan importante, parejitas, es tan importante con quién te conectas. Por eso siempre les digo a los remanentes, antes de conectar con ninguna persona, en ningún plan, ¿qué es lo que Dios quiere? Primero, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque con quién tú te conectes va a ser importante para determinar tu vida. Con quién tú te encuentres va a ser importante. Como iglesia, con quién nos conectemos va a ser importante. Y yo no quiero una iglesia que se conecte con cualquier cosa, sino una iglesia que conecte con Dios. Que esté en la presencia de Dios. Porque la visión que Dios ha preparado es la visión para la que Dios te proveerá. Con quién tú te conectes va a ser importante. Porque hay una visión
que Dios ha preparado para su pueblo y para su iglesia, para cada uno de nosotros en el día de hoy. Pero como iglesia hay una parte y una visión que Dios nos ha dado. Y seguimos perdiendo el fundamento de esto y seguimos quejándonos porque no tenemos las cosas que necesitamos. Y no es más remedio o no es por más que porque no conectamos con aquello que Dios desea. Para lo cual Dios ha levantado la iglesia. Porque no estamos conectando con la iglesia que Dios desea que sea conectado. No estamos entendiendo esto, estamos mirando otras cosas que no es lo que Dios desea. Dios ha preparado muchas cosas, pero las cosas más importantes que Dios ha preparado, ¿sabes cuáles son? Los discípulos. Los discípulos. Todo está dentro de esto. Los discípulos. Aunque solo te encuentres con un solo discípulo en tu vida, ese es el mayor ministerio que Dios te puede dar. Que Dios te dé un discípulo. Cuídalo como si fuese tu hijo, dijo Pablo a Timoteo, hijo mío. ¿Por qué? Porque es tan importante un discípulo. ¿Es fácil o es difícil hacer discípulos? Vosotros podéis valorarlo en la medida de los discípulos que tengáis. ¿Es fácil o es difícil tener discípulos? Complicado, ¿verdad? Parece que no, pero es difícil. Pues todo está dentro de eso. Todo está ahí. Ahí donde tú tienes que mirar. Efesios 1:4 nos dice que ha sido preparado todo desde antes de la creación del mundo. Dios lo tiene preparado. Simplemente tenemos que abrir nuestros ojos. Romanos 16 dice que este es el misterio, hemos leído, es el misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido desvelado. Transmite este mensaje. Levanta a los discípulos, levanta a los obreros. Los obreros a menudo piensan en otras cosas en vez de pensar en los verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque se les hace difícil. A veces algún obrero, algún líder me ha dicho esto, es que pastor, es que esto es muy difícil. Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que conectar con Dios, no eres tú quien lo tiene que hacer. Tienes que conectarlo con Dios. Porque si no conectas con Dios, si no te das cuenta de esto y no conectas con Dios, puede ser que estés andando en una dirección equivocada, en una dirección contraria o en una dirección opuesta a la que Dios quiere, a la que Dios te está enviando. Por eso os invito y os insto, os bendigo, para que abráis vuestros ojos, para que veáis los discípulos que Dios tiene preparados para vosotros. Os doy una pista, los primeros discípulos que tenéis son vuestros hijos. ¿Amén? Esos son vuestros primeros discípulos. Empezar por ahí y luego abrir vuestros ojos. Los que no tenéis hijos, tendréis nietos el día de mañana, tampoco. Si no tenéis hijos no podéis tener nietos. Pero los que tenéis los hijos lejos, me refiero, los que tenéis los hijos lejos, que no los tenéis a mano, podéis tener a los remanentes de la iglesia. Amén. Aquellos que no tienen hijos, pastor, yo no tengo hijos, yo no tengo remanentes. ¿Cómo que no? Súbete un día por la mañana allá arriba y verás todos los que hay. Adopta uno. No te lo lleves a casa, pero adóptalo para orar. Adóptalo para bendecirle. Adóptalo para ministrarle. Adóptalo. Si queréis uno, yo tengo 3 nietas, os doy una. Orar, tenerlo. Porque es vuestro futuro también. Es el futuro de la iglesia, pero también es vuestro presente. Pero también os digo una cosa, el 1% de los discípulos se encuentran en la iglesia, solamente el 1%. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el otro 99%? Está ahí fuera. Tenemos que enfocarnos en esa realidad. Los discípulos están ahí fuera. ¿Es difícil? Sí. Por eso Dios nos dio una palabra y recibiréis poder. ¿Amén? Recibiréis poder. Tenéis que poseer la fuerza y el poder que Dios os da. No podéis vivir sin el poder de Dios. No podéis vivir sin no recibir la llenura del Espíritu Santo. No podréis hacer la obra. Dios nos dio la promesa del poder con la llenura del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Tienes que recibir esta fuerza, encontrar tu propio método personal para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo a ti te va bien? No, es que a mí me va bien cuando yo oro por la madrugada. Pues levántate de madrugada a orar. No, pastor, para mí me va bien por la noche. Da igual, pues por la noche ora para ser lleno del Espíritu Santo. No, es que a mí al mediodía. Pues al mediodía.
Porque yo estoy en casa, me puedo poner solo porque los niños están en el colegio, mi marido está trabajando, estoy sola. Es el momento perfecto. Pues gloria a Dios. En ese momento, se lleno del Espíritu Santo, busca esa obra. ¿Por qué? Porque como resultado de ello, la obra del fuego y del viento, surgirá, lo que significa que nadie puede parar esto, ningún hombre, ningún ser humano puede parar la obra del viento y del fuego. Habéis visto el incendio que ocurrió en Galicia hace pocos días. ¿Quién pudo parar eso? Se coincidió que el viento sopló y no había forma de pararlo, no llovía, no había forma. Nadie puede parar el viento, nadie puede parar el fuego. Y cuando las dos cosas se unen, apártate, apártate. Portugal, ¿cuántos muertos hubo en Portugal porque no pudieron salir del fuego? Porque nadie puede parar eso. Son las obras que Dios va a levantar. Cuando nosotros tengamos esa fuerza que Dios da, cuando nosotros adquirimos esa fuerza, las puertas de las 15 naciones se abrirán, los campos de las naciones se abrirán. La palabra de Dios, que es más importante, escucha bien, la palabra de Dios, que es más importante que todo el conocimiento del mundo, esa palabra se cumplirá. Entonces los discípulos preparados por Dios dentro de su soberanía absoluta se levantarán y tendremos el poder para cambiar el mundo. Está ahí. La iglesia que hace esto es la iglesia que Dios desea. Es la iglesia que tenemos que salvar. Es la iglesia que tenemos que reformar. Y entonces veremos las respuestas que vendrán y recibiremos esas respuestas. Aunque haya crisis, no importa, porque incluso en las crisis se convertirán en respuestas de parte de Dios. Pedro, procesado en Israel, decía antes, en Hechos 4, procesado por Israel, pudo hacer la proclama tan grandiosa. No hay otro nombre. Pedro, que estaba en una cárcel para ser decapitado, tranquilamente durmiendo, sin ninguna preocupación, aún a pesar de que su vida corriera peligro. Dios envía a sus ángeles para abrir las celdas y tenerle que, Pedro, porque Pedro estaba dormido. Tan preocupado estaba por su vida que estaba dormido y tuvo que zarandearle. ¡Sí, Pedro! Vamos, coge tu manta y venga. Son las obras que Dios va a hacer a nuestro alrededor. Vemos que aunque puedan ocurrir cosas como lo que ocurrieron a Esteban en el capítulo 7, pero por causa de ese grandioso mensaje eterno, Dios levanta una persecución que hace que la iglesia de Antioquía, como la iglesia misionera, se levante. Una iglesia que pudo alcanzar el mundo entero aún a pesar de una persecución. No importa, porque aun cuando vengan problemas, son las grandes respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Las bendiciones están preparadas de antemano. No te preocupes porque tengas ese problema, esa circunstancia, esa oposición, porque las vamos a tener siempre, pero ese va a ser camino de tu bendición. Apúntalo bien ahí en tu cuaderno ahora. Ese problema que tú tienes hoy, piensa y ora con él y dentro de unos días me dirás, esa va a ser una gran respuesta que Dios tiene para tu vida. No te preocupes por ello. Simplemente te indico una cosa y quiero concluir con esto. Prepara bien tu vasija. Tenemos que preparar nuestra vasija delante de Dios. Tenemos que preparar esta palabra. ¿Dónde está? Hoy hemos cantado una canción que me gustaba. Le he quitado la letra a Miriam. Todos de mi Cristo hemos cantado. Somos unos campeones cantando. El pueblo de Dios somos unos jabatos cantando. Somos unos máquinas, como se suele decir aquí. Cantamos y ponemos ahí, y ponemos a veces incluso una carita de angelitos, que luego cuando salimos ahí fuera se nos cambia. Se nos quitó la santidad, se nos quitó la carita de ángel, ni nos acordamos de lo que cantamos. Separado de ti no soy nada. Lo cantamos. Pero cuando salimos por la puerta, soy el capitán trueno. Salgo por la puerta y no hay quien me tosa. Salgo por la puerta y no hay quien me diga un consejo. Salgo por la puerta y a ver lo que me vas a decir. Cuidado. ¿Cómo que no soy nada? A veces cantamos cosas que luego, alejado de ti, ¿y esto qué se lo cree?
¿Y esto quién se lo cree? Si es así, si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cantamos esto o no lo hemos cantado? Y además lo hemos cantado bien. Bien lo hemos cantado. Luego le voy a pedir a mí, ay, qué lástima. Bueno, está Adrián, podemos cantarla luego otra vez esta, ¿verdad? Tú prepara la guitarra final. Tenemos que preparar nuestra vasija. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar nuestra vasija? Alejado de ti. ¿Cómo vamos a preparar nuestra vasija si estamos muriendo porque estamos alejados de ti? ¿Cómo vamos a preparar nuestra vasija si estamos desesperados porque no notamos ni vemos tu presencia en nosotros? ¿Cómo voy a sentir esperanza en preparar una vasija si muero? Y esta semana estaba hablando, y los que habéis escuchado el mensaje, y esta mañana lo he vuelto a repetir, ¿cuántas veces he dicho tiempo de concentración? ¿Cuántas veces he dicho esta semana? Y hoy en Los Obreros me habéis vuelto a escuchar nuevamente y ahora otra vez. Pastor, qué pesado eres. Sí, pero es que os estáis muriendo, me estáis cantando. Me estáis cantando. Que pierdo la esperanza y muere el anhelo. Y si no lo viera que es verdad lo que estáis cantando, no lo haría tan a menudo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ese tiempo de concentración delante de la presencia de Dios. Necesitamos tiempo para estar en su presencia como cantamos. Porque es cierto que ¿dónde voy a alejarme de ti si tú eres fuente de vida? Pero no pasamos tiempo delante de la fuente de vida. No preparamos tiempo en preparar la vasija delante de Dios. Cantamos que tú me diste la alegría, pero venimos serios a la iglesia. Porque tenemos problemas, tenemos angustias, circunstancias. Porque no estamos viendo la preparación de esta vasija delante de la presencia de Dios. Estamos angustiados, desesperados, con el anhelo muerto. Y os digo, necesitamos. Jesús decía, y vuelvo a repetir, Jesús lo primero que hizo con sus discípulos, ¿qué fue? Llamarles para estar con Él, venir a estar conmigo. ¿Por qué? Porque no sois nada sin mí. Venir conmigo, porque no tenéis esperanza. Jesús lo sabía, venir conmigo. Y cuando Jesús parte, después de esos 40 días de estar con Él, Jesús les tiene que llamar, salir de ese lugar, venir conmigo a ese lugar alto, venir conmigo a ese monte del Olivar. ¿Por qué? Porque me voy a alejar de ti, que soy tu fuente de vida. Y si no conectas bien, vas a estar desesperado. Vas a estar muerto, vas a estar con el anhelo muerto. Necesitamos ese tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos preparar nuestra vasija delante de Dios. Necesito ese tiempo de concentración delante de la presencia de Dios. Necesito la llenura del Espíritu Santo delante de la presencia. ¿Cómo me voy a separar de ti, mi Dios y mi guía, si te necesito el Espíritu Santo en mi vida continua y constantemente? ¿Cómo me voy a apartar de ti si solamente tú tienes palabras de vida? Pero no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Lo cantamos, pero no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Decía la semana pasada, escuchamos más palabras y escuchamos a más gente del mundo que está bajo este problema espiritual que la palabra de Dios. Escuchamos más a las personas y a la gente que a Dios. Escuchamos más las noticias por televisión que a Dios. Creemos más la palabra de internet que la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia que se prepare delante de la presencia de Dios. Necesitamos ese tiempo de concentración en la presencia de Dios. Necesitamos que esa corriente de la palabra y esa oración continua y constante sea un modelo para poder levantar los discípulos que vemos en Romanos 16. Hombres y mujeres que estaban entendiendo esa palabra continua y constantemente, oraban por ella y vimos las respuestas que ellos tuvieron. Tenemos que ser la iglesia que salve la región. Tenemos que ser la iglesia que salve Parla Madrid. Tenemos que ser la iglesia que dé respuestas a los problemas que esta nación tiene. Y los políticos no encuentran razones. Tenemos que ser esta iglesia. Vosotros, líderes, obreros, tenéis que levantaros con este evangelio completo. Obreros y líderes, tenéis que levantaros como los obreros y líderes de la iglesia primitiva. Os digo un secreto, todos ellos, o lo penséis para el próximo domingo que vengáis, todos los líderes de la iglesia de Aposento Alto, que nacieron en Aposento Alto, todos los líderes y pastores que se levantaron, todos fueron mártires.
Todos fueron mártires. ¿Vas a ser un mártir? Piénsatelo bien. Dios está llamando a esta obra. Los obreros de la iglesia estuvieron de pie, en primera línea de batalla, en primera línea de fuego, en los momentos de las crisis, en los momentos de dificultades. Los obreros se juntaron en la iglesia, en el campo. Hechos 13, se juntó la iglesia. En los momentos donde ese Bar Jesús estaba con el procónsul, la iglesia se reunió y envió a sus obreros y a sus líderes al campo. Tenéis que salvar ese campo que está en manos de esa gente que son hijos del diablo. Leer la Biblia dice que son hijos del diablo. Leer ese texto de Hechos 13. Están en sus manos. Y Dios ha levantado a los líderes de la iglesia para irlo. Pero que sepáis, sois mártires. No espero menos. Para todos los discípulos de esta iglesia, que establezcáis iglesias en todos los lugares, no importa la economía. Discípulos, establecer iglesias en todas las regiones, no importa dónde estéis. ¿Sabéis? Estamos orando por Vallecas, Madrid, porque ahí se están levantando líderes, se están levantando obreros. El pastor está yendo todas las semanas, o casi todas las semanas que puede, y libran, estamos yendo a Vallecas, no importa el lugar. Pero estamos ahí estableciendo ese campo, conquistando la cultura. Seremos imparables como la iglesia fue imparable ante Roma, que fue conquistada. Hijos de Dios. Aquellos que dicen, yo no soy pastor, no soy obrero y discípulo me falta. Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Ninguno? Me habéis asustado en un momento. Ante esta duda, ¿sois realmente hijos de Dios? ¿Estáis disfrutando realmente entonces del Evangelio? ¿Eres realmente un evangelista? Los grupos de amenes, el sonido de amén se ha ido reduciendo en la medida que he ido preguntando. ¿Sois los hijos de Dios? Levantaros con cabeza orgullosa. Haced la obra de hijo de Dios. Si no puedes ser discípulo, sé un hijo de Dios. No puedes ser pastor obrero, sé un hijo de Dios. Eso sí lo podemos ser. Amén. Hasta que Dios os levante para hacer la obra de la evangelización del mundo. Ahora sí, os voy a invitar a que vamos a cantar juntos. Esta es la conclusión. Pero lo vamos a cantar de verdad. Y cuando cantemos, pensar esto. ¿Cómo voy a alejarme de ti? Tengo que establecer mi tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo me voy a apartar de ti si tú me diste la alegría? ¿Cómo voy a estar triste? Pasa tiempo en la presencia de Dios. Amén. Vamos a cantarla todos juntos como conclusión, pero vamos a cantarla como una oración, sabiendo ahora lo que estamos cantando. Si tú realmente no estás dispuesto a ello, cállate, no pasa nada, te sientas, no pasa nada. Puedes sentar, no puedes cantar, porque tú digas, eso para mí me viene grande, que puede ocurrir. No lo cantes, no pasa nada. Pero vamos a cantarla. A ver la guitarra, ¿qué pasa con ella? ¡Ah! Es casi cualquiera, así también la sé yo. Vamos a cantarla todos juntos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantar esta canción como algo que realmente necesitamos de corazón. Y si yo necesito algo de corazón, lo voy a buscar con todas mis fuerzas. ¿Verdad que sí? Cuando yo necesito algo, lo busco. Si yo necesito algo importante como lo que estoy cantando, si yo necesito algo tan primordial y no lo tengo, lo busco, lo pido. ¿Sí o no? Si me falta dinero para terminar el mes, ¿qué hago? Lo busco, lo pido, a quien sea. Si me falta, lo pido. Nos falta ese tiempo de estar en la presencia de Dios para ser un discípulo lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar, Señor, queremos este tiempo porque confesamos esta palabra, que alejado de ti no somos nada. Amén.
si tú no estás en mí. Yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste una alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué te está diciendo Dios ahora? ¿Qué te está diciendo Dios ahora? Más de lo que puedas imaginar, hay muchos discípulos preparados que están ahí fuera esperándote a ti. Confirma esta palabra, confirma esto que estás cantando, saliendo al campo durante un tiempo. Porque hay sitios repletos de personas hoy que están esperando para escuchar el mensaje del Evangelio. Hay muchas personas, hay muchos hombres y muchas mujeres que, como dice la palabra, están listas para ser salvadas. Es la mies que está preparada y está ahí porque Dios ha preparado todo ya. Ya todo está preparado. Encuentra simplemente los discípulos preparados. Recibe el poder que ya también está preparado para ti. Dios ya te ha dado este poder. Prepara tu vasija delante de Dios. Ten ese tiempo para preparar tu vasija. Y es más, hay sitios inalcanzados, que son lugares que están preparados para nosotros, que no están siendo influidos por el Evangelio y están esperando a que nosotros vayamos. No os preocupéis por nada más que encontrar vuestro propio método de la llenura del Espíritu Santo y levantar a los discípulos. Que así sea, que Dios os bendiga, que Dios os guarde, en el nombre de Jesucristo.